Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura de la ciencia de la autorrealización, aprendiendo la ciencia del alma, la reencarnación y más allá de ella. En agosto de 1976, Srila Prabhupada estuvo por unas cuantas semanas en el Bhaktivedanta Manor, 24 kilómetros al norte de Londres. Durante esos días, Mike Robinson, de la London Broadcasting Company, lo entrevistó en su residencia. En la conversación que sostuvieron, que poco tiempo después fue transmitida por radio, Srila Prabhupada reveló que el proceso de conciencia de Krishna no es cierto tipo de ceremonia ritual de yo creo, tú crees, sino un profundo sistema filosófico en el que se explica clara y concisamente la ciencia de la reencarnación. Mike Robinson: ¿podría decirme cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la filosofía del movimiento Hare Krishna? Srila Prabhupada: sí. La conciencia de Krishna no es una cuestión de creencia, es una ciencia. El primer paso es conocer la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando alguien muere, el alma espiritual o la fuerza viviente abandona el cuerpo y por eso a este se le llama muerto. Así que hay dos cosas. Una es este cuerpo y la otra es la fuerza viviente que está dentro del cuerpo. Nosotros hablamos de la fuerza viviente que está dentro del cuerpo. Esa es la diferencia entre la ciencia de conciencia de Krishna, que es espiritual, y la ciencia material ordinaria. Por eso al principio es sumamente difícil que un hombre ordinario aprecie nuestro movimiento. Primero debe entender que él es un alma o algo diferente de su cuerpo. Mike Robinson: ¿y cuándo entenderemos eso? Srila Prabhupada: se puede entender en cualquier momento, pero requiere un poco de inteligencia. Por ejemplo, el niño al crecer se vuelve un muchacho, el muchacho se vuelve un joven, el joven se vuelve un adulto y el adulto se vuelve un anciano. Durante todo ese tiempo, aunque su cuerpo de niño se está transformando en el de anciano, él siente que es la misma persona con la misma identidad. Fíjese, el cuerpo está cambiando, pero el ocupante del cuerpo, el alma, es el mismo. Así que, por lógica, deberíamos concluir que cuando muera nuestro cuerpo actual, recibiremos otro. A esto se le llama transmigración del alma. Mike Robinson: entonces, cuando la gente muere, ¿es solo el cuerpo físico lo que muere? Srila Prabhupada: sí. Eso se explica muy detalladamente en el Bhagavad Gita 2.20. Nachayate mriyate bakadachim nahanyate anyamane sharire. Mike Robinson: ¿a menudo cita referencias? Srila Prabhupada: sí. Nosotros citamos muchas referencias. El proceso de conciencia de Krishna constituye una educación seria. No es una religión ordinaria dirigiéndose a un devoto. Busca ese verso en el Bhagavad Gita. Discípulo: Nachayate mriyate bakadachin nayam bhutva bhavita vanabuya ayo nityam shashvato yam purano nahanyate anyamane sharire. Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma, y una vez que existe jamás deja de existir. El alma es innaciente, eterna, perpetua, inmortal y primordial. No se le mata cuando se mata el cuerpo. Mike Robinson: muchas gracias por leer eso. Así que, ¿podría explicarme un poco más? Si el alma es inmortal, ¿volverán todas las almas a Dios después de la muerte? Srila Prabhupada: no necesariamente. Si uno está capacitado, si uno se prepara durante esta vida para regresar al hogar, regresar a Dios, entonces puede hacerlo. Si uno no se prepara, entonces recibe otro cuerpo material.
y hay 8.400.000 diferentes formas corporales. Las leyes de la naturaleza dan un cuerpo adecuado según los deseos y el karma que se tengan. Es igual que cuando un hombre contrae alguna enfermedad y ésta se desarrolla. ¿Es difícil entender eso? May Robinson: es muy difícil entenderlo todo. Srila Prabhupada: imagínese que alguien se ha contagiado de viruela, así que al cabo de 7 días manifiesta los síntomas. ¿Cómo se llama ese periodo? May Robinson: incubación. Srila Prabhupada: incubación. Pues no puede evitarlo. Si usted ha contraído alguna enfermedad, esta se va a desarrollar por la ley de la naturaleza. En forma similar, durante esta vida, uno se asocia con las diversas modalidades de la naturaleza material y ese contacto determinará qué clase de cuerpo va a recibir en la vida siguiente. Esto ocurre estrictamente bajo las leyes de la naturaleza. Todos están controlados por las leyes de la naturaleza. Dependen completamente de ellas. Pero por ignorancia creen que son libres. No son libres. Se imaginan que son libres. Pero están completamente bajo las leyes de la naturaleza. Así pues, sus actividades pecaminosas y piadosas, según sea el caso, determinarán su siguiente nacimiento. Mike Robinson: Su gracia, ¿podría repetir brevemente lo que acaba de decir? Usted dijo que nadie es libre. Está diciendo que si vivimos una vida honrada, en cierto modo determinamos un buen futuro para nosotros. Srila Prabhupada: sí. May Robinson: entonces, tenemos libertad de elegir lo que consideremos importante. La religión es importante porque si creemos en Dios y vivimos una vida honrada, Srila Prabhupada, no es cuestión de creencia. No traiga ese punto a colación. Es una ley. Por ejemplo, hay un gobierno y puede que usted lo crea o no, pero si usted viola la ley será castigado por ese gobierno. Asimismo, ya sea que lo crea o no, Dios existe. Si no cree en Dios y por eso hace independientemente lo que le parece, entonces será castigado por las leyes de la naturaleza. May Robinson: comprendo. ¿Tiene alguna importancia la religión particular de uno? ¿Importaría que uno fuera devoto de Krishna? Srila Prabhupada: no es cuestión de religión, sino de ciencia. Uno es un ser espiritual, pero debido a que está condicionado por lo material, está bajo las leyes de la naturaleza material. Así usted puede creer en la religión cristiana o en la religión hindú, pero eso no significa que usted va a envejecer y yo no. Estamos hablando de la ciencia del envejecimiento. Esa es una ley natural. No es que usted esté envejeciendo por ser cristiano y yo no por ser hindú. Todo el mundo envejece y en forma similar, todas las leyes de la naturaleza le son aplicables a todo el mundo. No importa si usted cree en esta religión o en la otra. May Robinson: entonces, ¿usted está diciendo que hay un solo Dios, controlándonos a todos? Srila Prabhupada: hay un solo Dios y la ley de una sola naturaleza, y todos estamos bajo la ley de esa naturaleza. Estamos controlados por el Supremo, así que pensar que somos libres o que podemos hacer lo que queremos es una necedad nuestra. May Robinson: comprendo. ¿Podría explicarme cuál es la ventaja de ser miembro del movimiento Hare Krishna? Srila Prabhupada: el movimiento Hare Krishna es para los que tienen seriedad por entender esta ciencia. Nosotros no somos en absoluto un grupo sectario. No, cualquiera puede unirse. Aceptamos estudiantes universitarios, no importa que uno sea cristiano, hindú o maometano. El movimiento de conciencia de Krishna acepta a todos los que quieran entender la ciencia de Dios. May Robinson: ¿y qué ventaja tendría para alguien ser educado como Hare Krishna? Srila Prabhupada: en esa forma empezaría su verdadera educación. Primero hay que entender que uno es alma espiritual y que debido a eso está mudando de cuerpo. Este es el ABC del entendimiento espiritual. Por consiguiente, uno no se acaba cuando el cuerpo se acaba y es aniquilado. Uno recibe otro cuerpo, tal como si cambiaría de abrigo o de camisa.
Si mañana usted viene a verme con una camisa y un abrigo diferentes, ¿significa eso que usted es otra persona? No. En forma similar, usted muda de cuerpo cada vez que muere, pero usted, el alma espiritual que está dentro del cuerpo, sigue siendo el mismo. Este punto tiene que ser entendido. Luego uno puede avanzar más en la ciencia de conciencia de Krishna. Mike Robinson: empiezo a comprender, pero encuentro difícil entender qué relación tiene esto con la gran cantidad de su gente que vemos en el centro de Londres distribuyendo literatura Hare Krishna. Srila Prabhupada: esta literatura tiene por objeto convencer a la gente sobre la necesidad de la vida espiritual. Mike Robinson: ¿y verdaderamente no le interesa si ellos se unen o no al movimiento Hare Krishna? Srila Prabhupada: no importa. Nuestra misión es educarlos. La gente ignora muchas cosas. Está viviendo una felicidad ilusoria, pensando que cuando el cuerpo muere todo se acaba. Eso es una tontería. Mike Robinson: así que básicamente solo le interesa decirles que hay una dimensión espiritual en la vida. Srila Prabhupada: nuestro principal interés es decir a usted que no es este cuerpo. El cuerpo es su cobertura, su camisa y su abrigo, y dentro del cuerpo vive usted. Mike Robinson: sí, creo que ya entendí eso. Sigamos adelante. ¿Podría explicarme cómo es el proceso de la transmigración? Usted dijo que la vida después de la muerte depende de cómo vivamos ahora, y que hay leyes naturales que determinan nuestra vida siguiente. Srila Prabhupada: el proceso es muy sutil. El alma espiritual es invisible para nuestra visión material. Es de tamaño atómico. Después de la destrucción del cuerpo denso que está hecho de sentidos, sangre, huesos, grasa, etc., continúa actuando el cuerpo sutil hecho de mente, inteligencia y ego. Así, en el momento de la muerte, este cuerpo sutil lleva a la diminuta alma espiritual a otro cuerpo denso, de la misma manera en que el aire transporta la fragancia. Nadie puede ver de dónde viene la fragancia de las rosas, pero sabemos que el aire la transporta. No podemos ver cómo, pero está ocurriendo. En forma similar, el proceso de la transmigración del alma es muy sutil. Dependiendo de la condición de la mente en el momento de la muerte, la diminuta alma espiritual entra al vientre de una madre particular mediante el semen de un padre, y después desarrolla el tipo particular de cuerpo que le da la madre. Puede ser el de un ser humano, el de un gato, el de un perro o cualquier otro. Mike Robinson: ¿está usted diciendo que antes de esta vida éramos algo más? Srila Prabhupada: sí. Mike Robinson: ¿y seguimos regresando cada vez como algo más? Srila Prabhupada: sí, porque usted es eterno. Simplemente muda de cuerpos conforme a sus actividades. Por lo tanto, debe querer saber cómo parar ese proceso, cómo permanecer en un cuerpo espiritual original. Eso es conciencia de Krishna. Mike Robinson: comprendo. Entonces, si me vuelvo consciente de Krishna, ¿no corro el riesgo de regresar como un perro? Srila Prabhupada: no. Dirigiéndose a un devoto: busque este verso. Chamma karma chamedivyam. Discípulo: Chamma karma chamedivyam evan yo vetita tuaha. Yaktva deham punar chamma naitimam etis o Arjuna. O Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Bhagavad Gita 4.9. Srila Prabhupada: Dios está diciendo: todo aquel que me conoce se libera del nacimiento y de la muerte. Pero uno no puede entender a Dios mediante la especulación material. Eso no es posible. Uno primero debe llegar al plano espiritual y entonces recibe la inteligencia necesaria para entender a Dios. Y cuando entienda a Dios, no recibe más cuerpos materiales, regresa a casa, de vuelta a Dios, y vive eternamente para nunca más mudar de cuerpo. Mike Robinson: comprendo. Ahora bien, usted ha leído sus escrituras 2 veces. ¿De dónde provienen esas escrituras? ¿Podría explicarlo brevemente? Srila Prabhupada: nuestras escrituras provienen de la literatura védica, que ha existido desde el principio de la creación.
Siempre que hay una nueva creación material, como este micrófono por ejemplo, también hay alguna literatura que explica cómo usarla. ¿No es así? Mike Robinson. Correcto, sí la hay. Srila Prabhupada. Y esa literatura viene junto con la creación del micrófono. Mike Robinson. Sí, correcto. Srila Prabhupada. En forma similar, la literatura védica aparece junto con la creación cósmica para explicar cómo relacionarse con ella. Mike Robinson. Entiendo. Entonces, estas escrituras han existido desde el principio de la creación. Bien, ahora pasemos a un tema sobre el cual creo que usted se encuentra muy convencido. ¿Cuál es la principal diferencia entre el proceso de conciencia de Krishna y las demás disciplinas orientales que se enseñan en Occidente? Srila Prabhupada. La diferencia es que nosotros seguimos la literatura original y ellos están inventando su propia literatura. Esa es la diferencia. Cuando surge alguna pregunta sobre temas espirituales, se debe consultar la literatura original y no alguna literatura publicada por un farsante. Mike Robinson. ¿Qué puede decirme sobre el canto de Hare Krishna, Hare Krishna? Srila Prabhupada. Cantar Hare Krishna es el proceso más fácil para purificarse, especialmente en esta era en la que la gente es tan lerda que no puede entender fácilmente el conocimiento espiritual. Si uno canta Hare Krishna, su inteligencia se purifica y puede así entender los temas espirituales. Mike Robinson. ¿Me podría decir cómo se guía usted en lo que hace? Srila Prabhupada. Nosotros nos guiamos con la literatura védica. Mike Robinson. ¿Con las escrituras que usted citó? Srila Prabhupada. Sí, todo está en esa literatura. Nosotros la estamos explicando en inglés, pero no estamos inventando nada. Si nos pusiéramos a elaborar conocimiento, todo se echaría a perder. La literatura védica puede decirse que se asemeja a la literatura que explica cómo instalar este micrófono. Dice, hágalo así, coloca algunos tornillos de este lado, alrededor del metal, no se puede hacer ningún cambio, porque entonces todo se echaría a perder. En forma similar, debido a que no estamos inventando nada, aquel que simplemente lee uno de nuestros libros recibe verdadero conocimiento espiritual. Mike Robinson. ¿Cómo puede la filosofía de conciencia de Krishna afectar la manera en que vive la gente? Srila Prabhupada. Puede liberar a la gente del sufrimiento. La gente está sufriendo porque piensa equivocadamente que es el cuerpo. Si usted se siente el abrigo y la camisa y los lava cuidadosamente, pero se olvida de comer, ¿será usted feliz? Mike Robinson. No, no lo sería. Srila Prabhupada. Asimismo, todos están únicamente alabando el abrigo y la camisa, constituidos por el cuerpo, pero se olvidan del alma que está dentro del cuerpo. Ellos no tienen ninguna información de lo que hay dentro del abrigo y la camisa, que constituye el cuerpo. Pregúntele a cualquiera, ¿qué eres? Y él contestará, soy inglés o soy hindú, y si le decimos, veo que tienes un cuerpo inglés o hindú, pero ¿qué eres tú? Entonces no podrá contestarnos. Mike Robinson. Entiendo. Srila Prabhupada. Toda la civilización moderna funciona en base a la errónea creencia de que el cuerpo es la persona. De Hatma Buddhi. Esta mentalidad es de perros y gatos. Supongamos que intento entrar en Inglaterra y usted me detiene en la frontera y me dice, yo soy inglés pero usted es hindú. ¿Por qué ha venido aquí? Y el perro ladra, ¡guau, guau! ¿Por qué vienes? Entonces, ¿cuál es la diferencia de mentalidad? El perro está pensando que él es un perro, que yo soy un desconocido. Y usted está pensando que es un inglés y que yo soy un hindú. No hay diferencia de mentalidad. Por lo tanto, si usted mantiene a la gente en la oscuridad de una mentalidad perruna, pero declara que la civilización está avanzando, entonces está de lo más descarriado. Mike Robinson. Ahora, pasando a otro tema. Tengo entendido que el movimiento Hare Krishna siente alguna preocupación por áreas del mundo donde hay sufrimiento. Srila Prabhupada. Sí, somos los únicos que nos preocupamos. Los demás solo están evadiendo los problemas principales, el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte. Ellos no pueden solucionar estos problemas, simplemente están hablando toda clase de tonterías. La gente está siendo descarriada, está siendo mantenida a oscuras. Empecemos a iluminarlo un poco. Mike Robinson. Sí, pero además de darle iluminación espiritual, ¿se preocupa usted también por el bienestar físico de la gente? La Prabhupada.
El bienestar físico sigue automáticamente al bienestar espiritual. Mike Robinson. ¿Y cómo ocurre eso? Srila Prabhupada. Imagínese que tiene un carro. Naturalmente usted lo cuida tanto como a sí mismo, pero no se identifica con el carro. Usted no dice yo soy este carro. Eso es una tontería. Pero la gente está haciendo eso. Ellos cuidan demasiado el vehículo corporal, pensando que ellos mismos son el vehículo. Y olvida que son diferentes del carro, que son almas espirituales y que tienen un deber diferente. Así como nadie puede quedar satisfecho al beber gasolina, tampoco puede quedar satisfecho con las actividades corporales. Uno debe encontrar el alimento adecuado para el alma. Si alguien piensa, soy un carro y debo tomar gasolina, se le considera un demente. En forma similar, aquel que siente el cuerpo y trata de ser feliz con los placeres corporales es también un demente. Mike Robinson. Aquí hay una cita que me gustaría que comentara. Sus seguidores me dieron esta literatura antes de que viniera aquí y una de las cosas que usted dice es: la religión sin una base racional es tan solo un sentimentalismo. ¿Podría explicar eso? La Prabhupada. La mayoría de los religiosos dicen nosotros creemos, pero ¿de qué sirve esa creencia? Puede que usted crea en algo que no es realmente cierto. Por ejemplo, algunos cristianos dicen creemos que los animales no tienen alma, pero eso no es verdad. Ellos creen que los animales no tienen alma porque quieren comérselos, pero en realidad sí tienen alma. Mike Robinson. ¿Cómo sabe usted que los animales sí tienen alma? Srila Prabhupada. Usted también puede saberlo. Esta es la prueba científica. El animal come y usted come. El animal duerme y usted duerme. Él tiene relaciones sexuales y usted tiene relaciones sexuales. El animal se defiende y usted también se defiende. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y el animal? ¿Cómo puede decir que usted tiene alma pero que los animales no? Mike Robinson. Lo entiendo perfectamente, pero en las escrituras cristianas se dice Srila Prabhupada. No traiga a colación ninguna escritura. Este es un tema de sentido común. Trate de entender. El animal come y usted come. El animal duerme y usted duerme. El animal se defiende y usted se defiende. El animal tiene relaciones sexuales y usted tiene relaciones sexuales. Los animales tienen hijos y usted tiene hijos. Ellos tienen un lugar donde vivir y usted tiene un lugar donde vivir. Si se corta el cuerpo del animal, este sangra. Y si usted se corta también, sangra. Así que encontramos muchas semejanzas. Entonces, ¿por qué niega esta semejanza particular, la presencia del alma? Esto no es lógico. ¿Ha estudiado la lógica? En la lógica hay algo que se llama analogía. Analogía significa llegar a una conclusión encontrando muchos puntos similares. Si hay tantos puntos similares entre los seres humanos y los animales, entonces, ¿por qué negar una semejanza particular? Eso no es lógica. Eso no es ciencia. Mike Robinson. Pero si empleamos este argumento de otra manera, Srila Prabhupada. No hay otra manera. Si usted no razona en base a la lógica, es un ser irracional. Mike Robinson. Sí, está bien, pero empecemos con otra hipótesis. Por ejemplo, supongamos que el ser humano no tiene alma. Srila Prabhupada. Entonces tiene que explicar la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. Ya expliqué eso al principio. Tan pronto como la fuerza viviente, el alma, abandona el cuerpo, ni siquiera el cuerpo más hermoso tiene valor. A nadie le interesa, y por lo tanto lo desechan. Pero si ahora le toco el cabello a usted, habrá una pelea. Esa es la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. En un cuerpo vivo se encuentra el alma, pero en uno muerto no. Tan pronto como el alma abandona el cuerpo, éste pierde su valor. No sirve para nada. Esto es muy fácil de entender, pero incluso los mal llamados grandes científicos y filósofos son muy lerdos para entenderlo. La sociedad humana se encuentra en una condición muy abominable. No hay hombre con verdadera inteligencia. Mike Robinson. ¿Se está refiriendo a todos los científicos que no logran entender la dimensión espiritual de la vida? Srila Prabhupada. Sí. Ciencia verdadera significa conocimiento completo de todo, tanto de lo espiritual como de lo material. Mike Robinson. Pero usted era químico antes de dedicarse a la vida religiosa, ¿no es cierto? Srila Prabhupada. Sí, anteriormente yo era químico. Pero no se necesita mucha inteligencia para volverse un químico. Cualquier hombre con sentido común puede serlo.
Mike Robinson. Pero probablemente usted cree que la ciencia material también es importante, a pesar de que los científicos actuales sean lerdos. Shila Prabhupada. La ciencia material es importante solo hasta cierto punto y no de manera absoluta. Mike Robinson. Entiendo. ¿Podría regresar a una pregunta que tenía anteriormente? Cuando estuvimos en desacuerdo hace pocos minutos. Usted dijo, no traiga las escrituras a colación. Solo usé el sentido común, pero ¿qué papel sí desempeñan las escrituras en su religión? ¿Qué importancia tienen? Shila Prabhupada. Nuestra religión es una ciencia. Cuando decimos que un niño crece y se vuelve un adolescente, eso es ciencia, no es religión. Todos los niños se vuelven adolescentes. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Todo hombre muere. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Y cuando el hombre muere, el cuerpo queda inservible. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? Esto es una ciencia. Aunque uno sea cristiano, hindú o musulmán, su cuerpo se vuelve inservible cuando muere. Esto es ciencia. Cuando muere un pariente suyo, usted no puede decir, nosotros somos cristianos, creemos que no ha muerto. No, él ha muerto. No importa que usted sea cristiano, hindú o musulmán, él ha muerto. Así que, cuando hablamos, lo hacemos en base a esto. El cuerpo es importante únicamente mientras el alma esté dentro de él. Cuando el alma no está ahí, es inservible. Esta ciencia es aplicable a todos. Estamos tratando de educar a la gente en base a esto. Mike Robinson. Sí, le estoy entendiendo bien. Me parece que usted está educando a la gente sobre una base puramente científica. Entonces, ¿en dónde está la religión aquí? Shila Prabhupada. Religión también significa ciencia, pero la gente ha entendido equivocadamente que religión significa fe. Yo creo, dirigiéndose a un devoto. Busca la palabra religión en el diccionario. Discípulo. El diccionario dice que religión es el reconocimiento de un control o poder sobrehumano y especialmente de un Dios personal a quien se le debe obediencia y la ejecución de ese reconocimiento con la actitud mental adecuada. Shila Prabhupada. Sí, religión significa aprender a obedecer al controlador supremo. Así que puede que usted sea cristiano y que yo sea hindú, eso no importa. Ambos debemos aceptar que hay un controlador supremo. Todos tienen que aceptarlo. Eso es verdadera religión. Pero no esto, creemos que los animales no tienen alma. Eso no es religión. Eso es muy anticientífico. Religión significa comprender científicamente al controlador supremo. Entender al controlador supremo y obedecerlo, eso es todo. En el Estado es un buen ciudadano alguien que entiende al gobierno y obedece sus leyes, y un mal ciudadano es alguien a quien no le importa el gobierno. Por lo tanto, si usted se vuelve un mal ciudadano al hacer caso omiso del gobierno de Dios, entonces es un irreligioso. Y si usted es buen ciudadano, entonces es religioso. Mike Robinson, comprendo. ¿Me podría decir cuál cree usted que sea el propósito de la vida? ¿Por qué existimos en realidad? Shila Prabhupada. El propósito de la vida es disfrutar. Pero ahora usted se encuentra en un plano falso de vida y por eso está sufriendo en vez de estar disfrutando. En todas partes vemos la lucha de la existencia. Todos están luchando, pero al final, ¿de qué disfrutan? Ellos simplemente están sufriendo y muriendo. Por lo tanto, aunque vida significa placer, en la actualidad su vida no es placentera. Pero si usted llega al plano verdadero y espiritual de la vida, entonces disfrutará. Mike Robinson. ¿Podría explicarme finalmente algunas de las etapas de la vida espiritual? ¿Cuáles son las etapas espirituales por las que pasa un nuevo devoto de Krishna? Shila Prabhupada. La primera etapa es aquella en la que se es inquisitivo. Uno dice entonces, es este movimiento de conciencia de Krishna. Voy a estudiarlo. Esto se llama Shraddha o fe. Ese es el comienzo. Luego, si uno es serio, se asocia con los que están cultivando este conocimiento y trata de entender lo que ellos están sintiendo. Luego piensa, ¿por qué no volverme uno de ellos? Y cuando se vuelve uno de ellos, todas sus dudas pronto desaparecen. Desarrolla más fe y entonces obtiene un verdadero gusto por el cultivo de conciencia de Krishna.
¿Por qué no van estos jóvenes al cine? ¿Por qué no comen carne ni van al club nocturno? Porque sus gustos han cambiado. Ahora ellos odian todas esas cosas. De esa forma uno avanza. Primero hay fe, luego hay relación con devotos, luego desaparecen todas las dudas, después fe firme, luego gusto, luego comprensión perfecta de Dios y por último la perfección, amor por Dios. Esto es religión de primera clase y no una ceremonia ritual de yo creo, tú crees. Eso no es religión, eso es un engaño. Verdadera religión significa desarrollar amor por Dios. Esa es la perfección de la religión. Michael Robinson. Muchas gracias por haber hablado conmigo. Ha sido un gran placer hablar con usted. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare